Y si te dijera que gran parte de tu ansiedad, tu fatiga crónica, tu piel inflamada, tus dolores de cabeza frecuentes y tu dificultad para perder peso no tienen su origen en el cerebro, en las hormonas, ni en la fuerza de voluntad, sino en un tubo de 9 metros que tienes enrollado dentro del abdomen? En 2024, la ciencia publicó algunos de los hallazgos más contundentes hasta la fecha sobre cómo el intestino controla funciones que jamás habríamos relacionado con la digestión. Y lo más importante, demostró que ese daño intestinal que millones de personas cargan sin saberlo puede comenzar a revertirse en tan solo 30 días con intervenciones concretas y accesibles. Hoy te traemos exactamente eso. El intestino humano es uno de los órganos más complejos y más subestimados del cuerpo. Tiene una superficie interna de aproximadamente 32 metros cuadrados cuando se despliega completamente, más que la mitad de una cancha de tenis. Está recubierto por una sola capa de células epiteliales, los enterocitos, que forman una barrera selectiva entre el contenido del intestino y el torrente sanguíneo. Esa barrera decide qué entra y qué no. Nutrientes sí, toxinas no. Bacterias beneficiosas sí, patógenos no. Cuando esa barrera funciona bien, el cuerpo recibe lo que necesita y bloquea lo que lo dañaría. Cuando esa barrera se compromete, todo cambia. Dentro del intestino viven aproximadamente 38 billones de microorganismos, entre bacterias, hongos, virus y arqueas, que en conjunto forman lo que se conoce como la microbiota intestinal. Esa comunidad microbiana pesa entre 1.5 y 2 kilogramos, tiene más de 1000 especies distintas y produce más de 100 sustancias bioactivas que viajan por la sangre e influyen en el cerebro, el sistema inmune, el metabolismo, la producción de hormonas y prácticamente cada sistema del organismo. La microbiota no es un pasajero del cuerpo. Es un órgano funcional por derecho propio y cuando se altera, las consecuencias se sienten en lugares que parecen no tener ninguna relación con el intestino. Lo que la ciencia confirmó con fuerza en 2024 es que el daño intestinal es mucho más prevalente de lo que se pensaba, que sus manifestaciones son sistémicas y diversas y que la velocidad de recuperación cuando se interviene correctamente supera con creces las expectativas previas. En los próximos minutos vamos a ver qué está dañando tu intestino, cómo identificar si el tuyo está comprometido y exactamente qué hacer durante 30 días para comenzar a repararlo con el respaldo de la evidencia más reciente. Empecemos con el concepto que más ha revolucionado la medicina intestinal en los últimos años: la permeabilidad intestinal aumentada, popularmente conocida como intestino permeable o leaky gut. Durante mucho tiempo, este término fue descartado por parte de la medicina convencional como un concepto pseudocientífico, pero en 2024 ya no hay debate. Decenas de estudios publicados en revistas de primer nivel como Nature, Cell y Gut han documentado con precisión molecular cómo la barrera intestinal se vuelve permeable, qué consecuencias tiene eso para el resto del cuerpo y qué factores lo provocan. La barrera intestinal funciona gracias a unas estructuras proteicas llamadas uniones estrechas, que en inglés se conocen como tight junctions. Estas uniones son como cierres que mantienen selladas las células epiteliales entre sí, impidiendo que moléculas grandes pasen directamente a través de las grietas entre células. Cuando esas uniones estrechas se degradan, los espacios entre las células epiteliales se abren y fragmentos de bacterias, toxinas bacterianas como el lipopolisacárido o LPS, proteínas alimentarias parcialmente digeridas y otros compuestos que deberían quedarse en el lumen intestinal cruzan hacia el torrente sanguíneo. El sistema inmune, que patrulla constantemente la sangre, detecta esas moléculas extrañas y monta una respuesta inflamatoria.
Y esa respuesta inflamatoria no es local ni breve, es sistémica y crónica, que provoca la degradación de las uniones estrechas. Los factores son múltiples y muchos de ellos son propios de la vida contemporánea. La dieta alta en azúcares refinados y ultraprocesados altera la composición de la microbiota y reduce la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, que es el principal combustible de las células epiteliales intestinales y el principal garante de la integridad de la barrera. Sin butirato suficiente, los enterocitos se debilitan y las uniones estrechas pierden su estructura. El gluten, en personas con sensibilidad no celíaca, activa una proteína llamada zonulina, que abre directamente las uniones estrechas. Un mecanismo descubierto por el investigador Alessio Fasano y que ha sido replicado en múltiples laboratorios desde entonces. El alcohol daña la barrera intestinal de forma directa y rápida. Estudios de imagen endoscópica han mostrado que incluso dosis moderadas de alcohol, equivalentes a 2 o 3 cervezas, producen cambios visibles en la morfología del epitelio intestinal en cuestión de horas. El uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno y el naproxeno, es otra causa mayor de permeabilidad intestinal. Estos medicamentos inhiben las prostaglandinas que protegen la mucosa intestinal, generando erosiones en el revestimiento que pueden volverse crónicas con el uso repetido. Y los antibióticos, que salvan vidas en contextos agudos, pero que se usan con demasiada frecuencia en situaciones que no los requieren, pueden diezmar la diversidad microbiana de forma dramática y en algunos casos permanente, dejando al intestino vulnerable a la colonización de microorganismos oportunistas como el Clostridium difficile o la Candida albicans. El estrés crónico tiene un impacto directo sobre la barrera intestinal, que es ahora uno de los temas más estudiados en la medicina psicosomática. El eje intestino-cerebro, una red bidireccional de comunicación que conecta el sistema nervioso entérico del intestino con el sistema nervioso central a través del nervio vago, de señales hormonales y de metabolitos bacterianos, es extremadamente sensible al estado emocional. Cuando hay estrés sostenido y cortisol elevado de forma crónica, el flujo sanguíneo hacia el intestino se reduce porque el cuerpo prioriza los músculos y el cerebro en modo de alerta. Las células epiteliales reciben menos oxígeno y menos nutrientes. La producción de moco protector disminuye. Las uniones estrechas se relajan. El intestino se vuelve permeable. Y un intestino permeable envía señales inflamatorias al cerebro que aumentan la ansiedad, la depresión y la sensibilidad al estrés. El círculo se cierra sobre sí mismo. El estrés daña el intestino y el intestino dañado amplifica el estrés. Uno de los hallazgos más relevantes de 2024 viene de un estudio publicado en la revista Cell, Host and Microbe, que siguió durante un año la microbiota de más de 12.000 personas en 46 países. Los investigadores identificaron un patrón de microbiota que denominaron perfil de baja resiliencia, caracterizado por escasa diversidad microbiana, predominio de bacterias proinflamatorias como la proteobacteria y niveles muy bajos de productores de butirato como el Faecalibacterium prausnitzii y el Akkermansia mucinifila. Las personas con ese perfil tenían tasas significativamente más altas de síndrome de intestino irritable, enfermedades autoinmunes, depresión, obesidad y enfermedades metabólicas, independientemente de su peso, edad o país de origen. La diversidad microbiana emergió como uno de los predictores más potentes de salud sistémica que la ciencia ha identificado hasta la fecha. ¿Cómo saber si tu intestino está comprometido? Los síntomas más comunes de barrera intestinal dañada y microbiota alterada son variados
y frecuentemente atribuidos a otras causas. La hinchazón abdominal persistente, especialmente después de comer alimentos que antes tolerabas bien, es una señal frecuente. Las evacuaciones irregulares, ya sea diarrea crónica, estreñimiento o alternancia entre ambos, sugieren una microbiota desequilibrada. La fatiga que no mejora con el sueño, la niebla mental o dificultad para concentrarse, la piel reactiva con brotes de acné o eczema sin causa dermatológica clara, las alergias o intolerancias alimentarias que aparecen en la edad adulta y el estado de ánimo bajo o ansioso sin causa psicológica evidente son todos posibles manifestaciones de un intestino que no está funcionando bien. Ninguno de estos síntomas es exclusivo del intestino, pero cuando aparecen varios juntos, el intestino es el primer lugar donde buscar. ¿Cómo se mide objetivamente el estado del intestino? En 2024, los análisis de microbiota a través de secuenciación del ARN 16S a partir de una muestra de heces están cada vez más accesibles en términos de precio y disponibilidad. Estos análisis permiten identificar la composición de la microbiota, detectar disbiosis, medir los niveles de butirato fecal y evaluar marcadores de inflamación intestinal como la calprotectina. La sonulina en sangre, aunque todavía con limitaciones metodológicas, se usa como marcador indirecto de permeabilidad intestinal. La lactoferrina fecal es otro marcador de inflamación intestinal activa. Ninguno de estos análisis es parte del chequeo rutinario estándar, pero están disponibles y su solicitud está completamente justificada cuando hay síntomas sugestivos de disbiosis o permeabilidad aumentada. Ahora viene la parte práctica, el protocolo de 30 días. Los investigadores que han trabajado en la restauración de la microbiota y la reparación de la barrera intestinal han identificado intervenciones con evidencia sólida que producen cambios medibles en la composición microbiana y en los marcadores de permeabilidad intestinal en periodos de 4 a 8 semanas. 30 días no es suficiente para una recuperación completa en casos de daño severo, pero sí es suficiente para producir cambios iniciales significativos y para que muchos síntomas comiencen a ceder. El protocolo tiene 4 pilares: eliminar, alimentar, repoblar y proteger. El primer pilar es eliminar los agresores principales durante al menos 30 días. Eso significa retirar los azúcares refinados y los ultraprocesados que alimentan a las bacterias proinflamatorias y reducen la diversidad microbiana. Significa eliminar o reducir al mínimo el alcohol, que daña directamente la barrera epitelial. Significa evitar el uso innecesario de antiinflamatorios no esteroideos y no tomar antibióticos sin una indicación médica clara. Y significa, al menos durante este periodo inicial, reducir el gluten y los lácteos convencionales, no porque sean intrínsecamente malos para todos, sino porque en un intestino ya comprometido son frecuentemente fuentes de irritación adicional que dificultan la recuperación. El segundo pilar es alimentar a las bacterias beneficiosas con los sustratos que necesitan para crecer. El alimento preferido de las bacterias productoras de butirato es la fibra fermentable, especialmente los fructooligosacáridos y los beta-glucanos. Los alimentos más ricos en estos compuestos incluyen el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, la banana ligeramente verde, la avena, las legumbres y la raíz de achicoria. El almidón resistente, presente en el arroz y las papas cocinados y luego enfriados, es otro sustrato fermentable que los estudios de 2024 han destacado por su capacidad de aumentar rápidamente las poblaciones de Faecalibacterium prausnitzii, uno de los productores de butirato más importantes de la microbiota humana. La variedad es tan importante como la cantidad.
Comer al menos 30 tipos distintos de plantas por semana es uno de los mejores predictores de diversidad microbiana, según el American Gut Project. El tercer pilar es repoblar con microorganismos beneficiosos mediante alimentos fermentados. Los estudios de 2024 han reforzado la evidencia de que los alimentos fermentados tradicionales son superiores a los suplementos probióticos en términos de diversidad y cantidad de microorganismos vivos que llegan al intestino. El kefir, el yogur natural sin azúcar con cultivos vivos, el chucrut sin pasteurizar, el kimchi, el miso, el tempeh y la kombucha son fuentes excelentes. Un ensayo clínico publicado en Cell en 2021 y replicado con resultados consistentes en 2024 demostró que consumir 6 porciones diarias de alimentos fermentados durante 10 semanas aumentaba significativamente la diversidad microbiana y reducía los marcadores de inflamación sistémica, con resultados superiores a los de una dieta alta en fibra sola. La combinación de ambas estrategias, fibra y fermentados, produjo los mejores resultados. El cuarto pilar es proteger y reparar la barrera epitelial con nutrientes específicos. La glutamina es el aminoácido preferido de los enterocitos como fuente de energía, y su suplementación en dosis de 5 a 10 gramos diarios ha demostrado en varios ensayos clínicos reducir la permeabilidad intestinal medida por marcadores objetivos. El zinc es cofactor esencial para la síntesis de proteínas de las uniones estrechas, y la deficiencia de zinc, que es común en personas con dietas pobres en proteína animal, se asocia directamente con permeabilidad aumentada. La vitamina D tiene receptores en las células epiteliales intestinales y regula la expresión genética de varias proteínas de unión estrecha. Los niveles bajos de vitamina D se correlacionan con mayor permeabilidad intestinal. El aceite de oliva virgen extra, rico en polifenoles como el oleocantal y el oleaceína, tiene efectos documentados sobre la microbiota y la integridad de la barrera que van más allá de sus propiedades antiinflamatorias generales. Aquí viene el hallazgo de 2024 que cambió la forma en que los investigadores ven la velocidad de recuperación intestinal. Durante años, el consenso era que la microbiota tardaba meses o años en recuperarse después de un daño significativo, especialmente después de un ciclo de antibióticos. Pero un estudio publicado en Nature Microbiology en marzo de 2024, que utilizó secuenciación de nueva generación para seguir la microbiota de 200 voluntarios antes, durante y después de intervenciones dietéticas intensivas, encontró algo sorprendente. La composición microbiana comenzaba a cambiar de forma significativa y medible en tan solo 72 horas después de modificar la dieta. No semanas, no meses, 3 días. A los 14 días, los participantes que habían seguido el protocolo de eliminación de ultraprocesados, más introducción de fibra diversa y fermentados, mostraban aumentos estadísticamente significativos en Akkermansia muciniphila, la bacteria que protege y regenera la capa de moco que recubre la barrera intestinal, y reducciones marcadas en los marcadores de permeabilidad. A los 30 días, la reducción en los síntomas digestivos, la fatiga y los marcadores inflamatorios era clínicamente relevante en la mayoría de los participantes. El intestino tiene una capacidad de regeneración que supera a casi cualquier otro órgano del cuerpo cuando se le dan las condiciones correctas. El epitelio intestinal se renueva por completo cada 3 a 5 días. Eso significa que en 30 días, la barrera intestinal ha tenido entre 6 y 10 ciclos completos de renovación celular. El daño no es permanente. La ventana de recuperación es real y está abierta.
Entonces, el protocolo de 30 días en términos prácticos y concretos es este. Durante la primera semana, enfócate exclusivamente en eliminar fuera los ultraprocesados, el azúcar añadida, el alcohol y los antiinflamatorios innecesarios. No añadas nada todavía, solo elimina. El intestino necesita primero que cesen los agresores antes de poder comenzar a sanar. Muchas personas reportan que en esta primera semana, paradójicamente, los síntomas empeoran levemente antes de mejorar, porque las bacterias patógenas que se alimentaban del azúcar y los ultraprocesados mueren y liberan toxinas en el proceso. Es normal. Es la señal de que el cambio está ocurriendo. Durante la segunda semana, introduce los alimentos ricos en fibra fermentable de forma gradual. No hagas una transición brusca de cero fibra a mucha fibra de golpe, porque eso genera gas e hinchazón que muchas personas interpretan erróneamente como intolerancia. Empieza con pequeñas porciones de ajo, cebolla, legumbres y avena, y aumentalas progresivamente a medida que la microbiota se adapta. En esta misma semana, introduce los alimentos fermentados, empezando con una porción pequeña al día de kéfir o chucrut sin pasteurizar y aumentando gradualmente. Durante la tercera y cuarta semana, mantén la base establecida y añade los nutrientes reparadores de barrera, glutamina si tienes acceso a ella como suplemento, zinc en alimentos como semillas de calabaza, carne roja magra y mariscos, vitamina D si tus niveles son bajos, y aceite de oliva virgen extra como grasa de cocina principal. Al final del día 30, la mayoría de personas con daño intestinal moderado reportan mejoras significativas en la digestión, la energía, la claridad mental y el estado de ánimo. No es placebo, es biología. Y si quieres ir más allá, pide a tu médico una calprotectina fecal y una sonulina en sangre antes y después de los 30 días. Ver los números cambiar en un análisis es la forma más objetiva de confirmar que lo que hiciste tuvo un efecto real sobre tu biología. Tu intestino no es solo un tubo digestivo, es el centro de operaciones de tu sistema inmune, el segundo cerebro de tu cuerpo y el origen de una cantidad de síntomas que la medicina convencional todavía tarda demasiado en conectar con su verdadera fuente. Ahora tienes el mapa, úsalo. Comparte este video con alguien que lleve años con síntomas sin explicación clara. Puede que la respuesta esté exactamente aquí. Nos vemos en el próximo episodio del Gabinete de la Salud.